Buenos días, mis queridos amigos y amigas. Bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad y saliendo en libertad. Y bienvenidos hoy a un capítulo nuevo en el que vamos a viajar a lo monástico, al desierto, a los padres del desierto, a un tema cuyo título se llama apotegmas. Los apotegmas de los padres del desierto. En este viaje, por textos sagrados, no sagrados, sagrados desacralizados, interpretaciones, que viaja por el mundo musulmán, hindú, taoísta, chino, mexicas, cristiano, católico, protestante, todo lo que queráis, dualismo, no dualismo, incluida ciencia. Y hoy seguramente va a tocar durante varios días, averiguar y saber qué contaban los padres del desierto y cómo surge esta vida monástica dura, minimalista. Para mí creo que un poco azotadora, pero vamos a ver las cosas como son en su justa medida. Y por eso he decidido abrir este tema para conocerlo un poquito mejor. En este día en el que hemos tenido, este es el tercer vídeo, no sé en qué orden aparecerá, pero pertenece a este día, el día 3 de abril, en el que he tratado la telepatía de manera sucinta. Voy a trabajar un poquito más con ella, a contar más cositas. Un texto titulado Casi como los ángeles, el ascenso del hombre, que tiene que ver con la obra de Bronowski. Y hoy, con los apotegmas. Los apotegmas de los padres del desierto o del yermo. Es el nombre dado a varias colecciones de dichos e historias de los llamados madres y padres del desierto o de la Tebaida, cuya primera versión trata del siglo V después de Cristo. Estas colecciones, que no constan solo de dichos, sino también de hechos edificantes y que en griego se denominan simplemente geronticón o patericón, reflejan la sabiduría espiritual fraguada en la soledad del retiro por los primeros eremitas o ermitaños o anacoretas o cenobitas, cristianos que vivían en los desiertos, sobre todo de Egipto, próximos a Alejandría. Aunque algunos también vivieron en los yermos de Siria y de Palestina. Entre los padres famosos del desierto podemos encontrar nombres como Antonio el Grande, Arsenio el Grande, Poemén, Macario de Egipto y Moisés de Egipto. Dicho esto, vamos a entrar en este mundo. Literalmente es un mundo que va a contrastar muchísimo con nuestro mundo de hoy en día. Porque aquí lo que impera es lo esencial, lo mínimo. Ya con el título podéis haceros una idea de que lo que se llama bienestar y vanagloria no existe. Pero de nuevo creo que hay cosas a rescatar de aplicabilidad en esta vida de hoy excesiva. ¿Quiénes son los padres del desierto? Conocemos como padres del desierto a aquellos hombres que, dejando su vida en las ciudades y los pueblos, las ciudades no eran como ahora, eran otro tipo de ciudades, pero bueno, ciudades y los pueblos, lo abandonaron todo por seguir a Cristo, o la idea de Cristo. Y se retiraron a la soledad del desierto o de las montañas. Algunos de ellos escribieron las primeras reglas monásticas, como San Pacomio. Aquí ya podéis haceros una idea. Estos textos son del siglo IV después de Cristo, más o menos. Una guía comparativa de esto que ya existía en otros mundos, como son lo que conocemos hoy como la India o el Hindustán, India y Pakistán. Estos eremitas existían entonces, hace muchísimo tiempo atrás. ¿Cómo surge este movimiento monástico
cristiano. A día de hoy sigue siendo un misterio el motivo que llevó a estos hombres a retirarse. Y digo hombres, pero también mujeres, porque el título en realidad es de Apotegmas de los padres y madres del desierto. A día de hoy sigue siendo un misterio el motivo que llevó a estos hombres a retirarse a la soledad. Parecían responder a una vocación que los llamaba a vivir de otro modo su fe en Cristo. Sus sucesores lo intentaron explicar aludiendo al ideal de la primera comunidad cristiana reflejada en los Hechos de los Apóstoles. El motivo que explica el querer volver a los orígenes es el posible enfriamiento de las comunidades cristianas en los centros urbanos. Estas migraciones al desierto llevaron primero a la vida anacorética o solitaria, dando lugar posteriormente a la organización de comunidades. Los jóvenes discípulos se reunían en torno a un anciano para que él los guiase espiritualmente. Esta explicación viene dada por los sucesores de los primeros pobladores del desierto, sucesores que sintieron la necesidad de justificar este nuevo estilo de vida. Esta manera de contar las cosas así como la acabo de hacer, que no la he hecho yo, sino que lo acabo de leer, los jóvenes sentados en el desierto al lado del Señor mayor, a mí me resulta, quizás porque nosotros hemos transitado ya el desierto, pero yo las cosas no las veo así de blandas, como esta cosa de admiración. Una cosa es el respeto que nos debemos todo y otra cosa es la tontería. Entonces explicar estas cosas así como si fuese un entorno florido, sentados en el desierto aunque haya viento y escuchando a la persona mayor. Y claro, ¿cuántos jóvenes se irían al desierto? ¿Por qué se irían tantos jóvenes al desierto? Digo yo, me pregunto. A pasar las putas, me pregunto. Y sí, y aunque haya dicho esa barbaridad que acabo de decir ahora, barbaridad que suena como barbaridad, la pregunta me la sigo haciendo, porque uno puede ser espiritual y todo lo que tú quieras, y unos somos espirituales y buscamos el camino. Pero hay que hacernos preguntas, hemos de hacernos preguntas que nos lleven a la lógica, porque si no caemos en la tontería. La Virgen María es virgen, entonces todas las mujeres y los chicos y los niños y los papás y las mamás que caen en esto, pues dicen la señorita Virgen María, la Virgen María era virgen. ¿Y qué es virgen, papá, mamá? Pues y aquí podemos dar las vueltas que nos dé la gana o que demos la gana. Pero el ser humano tiene esta cosa, es como dice Bronowski. A mí lo que me fascina es estudiar el ser humano en su contradicción y en lo que acepta y no acepta, siendo metacognición. La explicación, continuamos con los apotegmas, de este tipo parece estar motivada por la necesidad de establecer la ortodoxia de este nuevo movimiento que resultaba inquietante para algunos. Ahora sí que entramos en los apotegmas y en la vida monacal. El monaquismo cristiano es auténtico, ya que se sitúa en una tradición histórica que se remonta al origen mismo de la Iglesia. Analizando las explicaciones de Juan Cassiano sobre esta cuestión, P.A. de Boguet llegó a dos conclusiones que se pueden considerar definitivas. Partiendo de la misma base, tenemos el hecho de que los primeros monjes establecieran relaciones de similitud para sus antecesores con ciertos personajes bíblicos tales como Elías o Juan Bautista. Otra interpretación posible para dilucidar el origen del monacato cristiano es el paralelismo que se estableció entre ascesis y martirio. Cuidado con estas dos palabritas que vamos a revisar ahora porque tienen su tema, ascesis y martirio. Siendo ascesis entendido como reglas y prácticas encaminadas a la liberación del espíritu y el logro de la virtud. Reglas y prácticas. El hombre parece ser que no entiende otra manera cuando tiene que llegar a la ascesis para llegar al espíritu que sea a través del dolor y el martirio. Le encanta. De hecho, ese podcast que estamos haciendo, esa conversación de la historia de los infiernos, no paramos de ver cómo tendemos siempre a una cosa.
digamos que a la doma del dragón, a la doma del látigo, porque no hay otra manera. Siempre estamos en el exceso. Entonces, ascesis y martirio se componen, son súper importantes en este mundo. Siendo el martirio el padecimiento. Además de una cantante española muy folclórica. Muerte o tormentos padecidos por causa de una religión o unos ideales, muchas veces autoimpuestos. Hasta la paz constantiniana, el martirio estaba considerado como la máxima expresión posible de la fe en Cristo. Fijaros hasta qué punto estamos. Por ello, cuando las circunstancias eliminaron la perspectiva del martirio de sangre, la vía ascética, con sus mortificaciones, pasó a ser comprendida como un martirio incruento, otra forma de alcanzar el mismo ideal del que hablaban antes. Varios textos antiguos parecen fundar esta interpretación. Pero esta interpretación, que puede explicar el éxito del monaquismo, no nos dice nada de su origen, que es anterior a las persecuciones. También se intentó establecer paralelismos entre los monjes y las vírgenes y los ascetas integrados en las comunidades cristianas anteriores. Esta explicación viene de historiadores posteriores, pero no hay nada en los hechos ni en la literatura antigua que autorice establecer una dependencia histórica entre los primeros monjes y estos ascetas. Fijaros cómo va la mano ya, ¿eh? Martirio, ascetismo, que son las reglas, vírgenes, monjes, martirio de sangre, martirio no de sangre. ¿Qué ganas o cómo estaría el estado del mundo para que uno se tire para ese lado? Antes y ahora. Porque esto sigue todavía, no en esos niveles, pero sigue todavía. De esto habla, por ejemplo, Gurdjieff de otra manera. El estado del fakir, el estado del monje, el estado del yogi, los tres pasos, los tres caminos, y aunque él se queda con el cuarto, saltárselos. Es lo mismo. En cuanto a los apotegmas, que vamos a revisar aquí, y que son textos que nos van a hablar de obediencia, virtud, digamos reglas a seguir de la vida monástica del desierto. Podemos decir, a partir del siglo IV, la literatura monástica se hace cada vez más abundante. Toma formas diversas, relatos de viajes, biografías, reglamentos, tratados espirituales más o menos sistemáticos, exhortaciones. En este conjunto, pero ocupando un lugar aparte, debemos situar las sentencias de los santos padres, aquí traducidas. Varios trazos marcan literalmente su originalidad. Se trata de una literatura fragmentaria. Los apotegmas recogen un conjunto de conversaciones, de relatos o de sentencias sin nexo unas con las otras, dada la impresión exterior de disparidad. Se trata de un conjunto que reagrupa doctrinas y prácticas que no tenían nada entre ellas de homogéneas, llegando a ser incompatibles en algunos casos. Se podría decir que no fue compuesta por nadie en ningún momento concreto. Como se verá más adelante, cada escriba que copiaba el texto se tomaba la libertad de modificarlo. No es la casualidad ni solamente el género literario lo que hace de este libro un conjunto interconexo y no conexo, es decir, hasta un punto disparatado. Los primeros que abandonaron su ciudad o su aldea para ir a vivir al desierto se comprometían en una verdadera aventura. Para organizar su vida no disponían de la experiencia de ningún predecesor que les pudiese enseñar cómo vivir allí. No tenían ningún modelo a imitar, ni siquiera se podían ayudar sobre una literatura didáctica que los advirtiese de los obstáculos que encontrarían y que les enseñase el modo de superarlos. Pues no, en esa época, siglo IV después de Cristo, no había la tienda del yogi, la tienda del
Lonely Planet, donde tú ibas, ¿cómo voy a ir al desierto? ¿Qué voy a tener? ¿Habrá una tiendita de un berebere allí que me venda agüita de caña o de palma, como hacemos hoy en día? No solía pasar. No solía pasar. ¿Qué calcetines llevarme para hacer el Camino de Santiago? Me llevo bastón, me llevo palo, bicicleta electrostática, titanio, que pese, que no pese, microfibras, no. No existían esas cosas. ¿Hoy existen esas cosas? Sí. ¿Afectan esas cosas a nuestro estado espiritual? Sí, claro que sí. ¿Lo apoyan? Por supuesto que sí. ¿Potenciamos eso a la esencia de las cosas? Pues claro que sí. ¿Yo lo he hecho? Pues claro que sí. Por eso, estos apotegmas tienen bastante sentido para mí a la hora de buscar sentido de las cosas. Tal como se pueden leer hoy, los apotegmas se presentan bajo formas muy diversas. Se pueden diferenciar 5 tipos principales. 1. La primera categoría es la que corresponde mejor a la definición del término. Son unidades compuestas de 2 elementos. Por un lado, la demanda hecha al maestro por un discípulo de recibir una palabra de salvación. Por el otro, la respuesta, a menudo enigmática, del anciano. Un koan también puede ser un koan, me refiero, también puede ser entendido como un koan. Puede suceder que sean añadidos 2 elementos suplementarios. Una nueva demanda, estamos ya con los textos, que ahora leeremos. Una nueva demanda al maestro de aclarar el sentido de su primera pregunta y la nueva respuesta del maestro. Por ejemplo, un hermano preguntó a Abba Pastor, ¿qué debo hacer? Él respondió, cuando Abraham llegó a la tierra prometida, compró un sepulcro y por este sepulcro recibió en herencia la tierra. El hermano le dijo, ¿qué sepulcro es este? Es el lugar de la compunción y de las lágrimas, respondió el anciano. Muy a menudo, por razones de las cuales daremos cuenta más tarde, no fue conservada más que la respuesta del maestro. Así sucesivamente. Otro tipo de apotegma. En otros casos, la palabra relatada no es una respuesta individual de un maestro a la pregunta de un discípulo, sino el extracto de una exhortación colectiva. Otro más. Tercero, semejantes a estos 2 primeros tipos, son los pequeños trazos biográficos que se cuentan porque tienen un valor de dichos, es decir, debido a la enseñanza que pueden proporcionar. Entre otros, el caso del relato de las pruebas soportadas por el Abba Nikon y que un anciano trae largamente referidas para hacerle comprender a sus discípulos cómo el diablo presenta las tentaciones a los santos. 4. Como desviaciones de este tercer tipo, hay que poner otros fragmentos que se vacilarán llamar apotegmas, pues son largos relatos que tuvieron sin duda su existencia autónoma antes de ser integrados tardíamente en las colecciones. Es decir, hay varios tipos de relatos. Respuestas con respuestas y preguntas. Solo respuesta del maestro. Relato de un tema, del que sea. Extractos de una literatura anterior. Por ejemplo, los apotegmas de Bagrio Póntico, de Juan Casiano, de Marcos el Ermitaño, de Piquiriquio o de Isaías de Escitia. Así que yo creo que sin más demora y siguiendo esto de introducción, nos podemos ir ya directamente a los apotegmas. Exhortación de los santos padres a proseguir hacia la perfección. Preguntó uno al Abba Antonio, ¿qué debo hacer para agradar a Dios? El anciano le respondió, guarda esto que te mando. Donde quiera que vayas, ten siempre a Dios ante tus ojos. En todo lo que hagas, busca siempre la aprobación de las Sagradas Escrituras y donde quiera que vivas, no cambies fácilmente de lugar. Guarda estas 3 cosas y te salvarás. Aquí lo primero que observamos es, de estos 3, uno de ellos es la obediencia a las Escrituras.
Aquí nadie invita a que uno interprete, ni pregunte, ni cuestione. Siempre la guía de alguien. El primero es fascinante y es el que me gusta y el que abre una puertita. Aquí vamos a encontrar también muchas contradicciones. Donde quiera que vayas, ten siempre a Dios ante tus ojos. ¿Qué es Dios? Esa es la pregunta que podríamos hacernos en primer lugar. Yo lo observo como tu conciencia, la conciencia, la energía que mueves. Busca siempre la aprobación de las escrituras. Las escrituras son textos, no son personas. Las escrituras no tienen que aprobarte nada porque son textos. Y luego no cambies de lugar. Esta parte es la que es un poquito más ambigua. Segundo, el Abba Pambo le preguntó al Abba Antonio, ¿qué debo hacer? El anciano respondió, no confíes en tu justicia, no te lamentes del pasado y domina tu lengua y tu gula. Esos tres conceptos para mí son muy importantes. Creo que son importantes. Es como Krishnamurti. Cuestiona la autoridad, cuestiona tu autoridad. Pensar en el pasado, lamentarse del pasado no trae nada. Es salir del presente, domina tu lengua y tu gula. Domina tu lengua porque al final, sin querer queriendo, podemos estar entrando en un entrado de provocación, de no dualidad. En realidad es controla tu energía. Y tu gula es tu envidia, tu querer tener y más y más y más, un concepto que hoy en día sería equivalente al de la envidia, que es la esencia del marketing y la publicidad hoy en día. Dice San Gregorio, Dios exige tres cosas de todo bautizado: una fe recta para el alma, dominio de la lengua, castidad para el cuerpo. Fe recta para el alma es la conciencia depurada. El dominio de la lengua es la energía. Y la castidad para el cuerpo es el veneno, está en la dosis. Otro dijo que uno de los padres había dicho, una comida habitualmente escasa y mal condimentada. Otro dijo que uno de los padres había dicho, una comida habitualmente escasa y mal condimentada, unida a la caridad, lleva muy rápidamente al monje al puerto de la apateia. Apateia significa impasibilidad. No consiste en la extinción de las pasiones, sino en su perfecto dominio en aquel que está estrechamente unido a Dios. Repito, otro dijo que uno de los padres había dicho, una comida habitualmente escasa y mal condimentada. Aquí, como veis, siempre hay un apartado que es lo que llamo el tocacojones. Hablamos de un minimalismo, de comer lo que te quepa en la mano. Esto me lo explicaron alguna vez. Lo de mal condimentada no tiene por qué estar mal condimentada, porque la naturaleza da frutos para que esté bien condimentada. Unida a la caridad. La caridad, Antonio de Melo la trata de una manera tan peculiar y tan hermosa que la cuestiona toda. Igual que Krishnamurti. Aquí en realidad lo que habla es del cuidado con la palabra control, porque control significa conflicto, sino trascender las emociones y los sentimientos. El exceso. Claro, cuando uno está en el desierto es normal que hable de esta manera. Aún así, yo lo que pretendo es ir interpretando estas cosas que, como todos los textos que hago, casi todos, tienen su enjundia, su cosita, sacar. Dijo también, anunciaron a un monje la muerte de su padre y el monje le dijo al mensajero, deja de blasfemar, mi padre es inmortal. Mi padre es inmortal significa seguramente que este monje
lee a Dios como su Padre en ese desapego brutal del que tantas ideologías, filosofías, centros meditativos, filosofías meditativas hablan. Lo que pasa es que expresado así, el que habla así, se expone a que no ha entendido nada. Porque si yo amo a Dios y Dios es todo, por lo tanto debo de amar a mi Padre, sea mi Padre quien sea mi Padre, mi Madre o el Espíritu Santo. Por lo tanto, esto son mensajes dualistas y de conflicto. Si Dios es todo, comprende a tu Padre también. Por lo tanto, mi Dios es inmortal, significa que tu Padre también es inmortal, tu Padre biológico. El Abba Macario dijo al Abba Zacarías: dime, ¿cuál es el trabajo del monje? ¿Y tú, Padre, me preguntas eso? Le respondió. Y el Abba Macario le dijo: tengo plena confianza en ti, hijo mío, Zacarías, pero hay alguien que me impulsa a preguntarte. Y Zacarías respondió: para mí, Padre, el monje es aquel que se hace violencia en todo. El monje es aquel que se hace violencia en todo. Esta frase o es difícil de entender, porque me cuesta aceptar o nos cuesta aceptar lo de la violencia, o simplemente es una manera revolucionaria de luchar contra lo que es distinto de ti, porque tú has decidido fundamentarte en el dolor, negando el bienestar. Y como dice Krishnamurti y tantos otros, Ramakrishna, Maharshi, Antoni de Melo, en el Advaita, hemos de entender los dos lados para entender la totalidad. El Abba Isaías, el sacerdote, dijo: uno de los padres decía que el hombre tiene que adquirir ante todo la fe en Dios y desear a Dios sin cesar, y la ausencia de maldad, y no devolver mal por mal, y la austeridad, y la humildad, y la pureza, y el amor de los hombres, y la caridad hacia todos, y la sumisión, y la dulzura, y la longanimidad, la resistencia, el deseo de Dios y suplicar a Dios sin cesar en la compunción del corazón y en una caridad verdadera para olvidar lo que está atrás y esforzarse por alcanzar lo que viene y no enorgullecerse de una buena obra, es decir, de su servicio, e implorar la ayuda de Dios a causa de lo que ocurre sin cesar cada día. Ante una invectiva de esta magnitud, el ser humano, con tanta exigencia, lo que ocurre es que puede refrenarse o irse hacia el otro lado. Austeridad, sí, en la oikos, en la economía, en el consumo, sí. La pureza es tu ser interior, el amor por el prójimo, no solamente por los tuyos, la caridad hacia todos. Sí, pero la caridad sin poder. Y no es la caridad, sino el ponerte también en el lugar del otro. La sumisión, ¿a quién? De nuevo, ¿a quién? Vamos a suponer que sea Dios. Pero si yo no necesito un intermediario, ¿por qué tengo que ser sumiso? Puedo hablar con él, ¿no? O la sumisión al intérprete que me habla de la sumisión. La fe en Dios. La fe en Dios es el reino de Dios habita en ti, no a un intermediario. La última parte, implorar la ayuda de Dios a causa de lo que ocurre sin cesar cada día. Esto es el estar el aquí y el ahora todo el tiempo. Un hermano pidió al Abba Isaías una palabra y el viejo le respondió: si quieres seguir a nuestro Señor Jesús, guarda su palabra. Y si quieres que tu nombre viejo sea crucificado con él, que tu hombre viejo sea crucificado con él, tienes que apartar de ti hasta que mueras lo que te apea de la cruz, y tienes que prepararte a llevar sobre ti el desprecio y a apaciguar el corazón de los que te hacen daño, a humillarte
ante los que quieren someterte a guardar silencio y a no juzgar a las personas en tu corazón. De nuevo, ante esta expresión de que te den por todos lados, obviamente, pues esto lo aguanta siempre o un pirao. Lo siento mucho hablar este lenguaje, pero es que me parece así. O alguien que le falta un hervor y que le ve todo desde un punto triste. Porque esto no es. Yo nunca he visto a Dios, a Cristo, a Jesucristo en la cruz, nunca lo he interpretado como que Él se hace cargo de todos los demás y nosotros para seguir a Dios tenemos que tenemos que entender las cosas. Y sí, en el mundo hay acción. Es que Cristo tuvo acción, es que Cristo se metió en varios fregados importantes con el poder, por lo tanto, Cristo puso la cara cuando le dio la gana y cuando no le dio la gana no puso la cara, sacó el látigo. Pero esto parece como que, no, tú pon la otra mejilla. No, pero es que Cristo sacó el látigo. Y tú quieres que yo sea como Cristo, pues entonces voy a ser como Cristo. Son argumentos, preguntas que nos debemos de hacer. Prepararte a llevar sobre ti el desprecio y apaciguar el corazón de los que te hacen daño. En este canal vamos aprendiendo a través de muchos psicólogos, psiquiatras, cuestionadores, que somos nosotros los que le damos poder a los otros. Y sí, en el mundo tiene que haber acción y va a haber acción. Y va a haber acción de muchos niveles. Y una cosa es hablar aquí desde este lugar y otra cosa es estar en un lugar donde hay una guerra, una necesidad que pone en peligro tu vida y te va a tocar actuar y nos va a tocar actuar. Y sí. Aquí la pregunta es, yo actúo ante algo que no quiero o que me está haciendo daño y pongo la energía en eso, pero no pongo maldad en eso, no pongo venganza en eso, pero sí que actúo. Y si me voy y no estoy pensando cuando me he ido que los otros siguen igual. Eso es la vibración de la mente. Os recomiendo la vibración, el viaje a la mente. Dijo también, el cansancio, la pobreza, la vida como forastero, el coraje y el silencio engendran humildad. Y la humildad elimina multitud de faltas, mas para el que no observa eso, el renunciamiento es vano. El cansancio físico, aquí lo leen como cansancio de trabajo, de esfuerzo. El esfuerzo es conflicto. La pobreza. ¿Por qué amar la pobreza? Yo quiero que me explique alguien por qué amar la pobreza. ¿Por qué este mundo habla todo el rato de amar la pobreza cuando el mundo es rico? ¿Por qué tener apego a la pobreza? ¿Por qué la respuesta a la riqueza es la pobreza todo el tiempo? ¿Por qué no hablar de riqueza? También existe pobreza, pero ¿por qué no hablar de riqueza? En cuanto a la vida como forastero, lo que yo interpreto es en un apego a las ideologías, en un apego a estos conceptos de patria o muerte, ejército, ideología religiosa, ideología meditativa y al silencio. En el silencio encontramos las respuestas a esta mente tórrida con la que acompañamos todo el tiempo, como la historia de los infiernos. Dijo también, aborrezco todo lo que es del mundo y el descanso del cuerpo, porque es allí donde te haces un enemigo de Dios. Asimismo, cuando un hombre tiene un enemigo, combate con él. Así nosotros debemos combatir con el cuerpo para no darle reposo. Este es el número 9, que contiene un montón de cosas. Hace un momento, amor, comprensión, pero a la vez, cuando un hombre tiene un enemigo, combate con él. Aquí lo que falta es expresar lo que he contado hace un momento. La energía que pones, la acción, nadie te impide que no actuar. Lo que es la energía que utilizas en ese actuar, ¿cuál es? Aborrezco todo lo que es del mundo. Pues yo no tengo por qué aborrecer todo lo que es del mundo. Porque el mundo, para mí, es una extensión del mundo.
ni mundo espiritual. Y si no es así, siempre será una dualidad. Y si no es así, y si no quieres, y si aborreces el mundo, ¿qué coño pintas en el mundo? Sinceramente, ¿qué haces aquí? Si aborreces el mundo, ¿qué haces aquí? Y aborrezco el descanso del cuerpo. De nuevo, el castigo. Ese es el lugar del fakir y del monástico, como dice Gurdjieff, el segundo camino. Que Gurdjieff dice no. El cuarto, en la vida cotidiana. La meditación reside, la gran meditación, en la vida cotidiana. Un hermano preguntó, alaba a Isaías sobre la frase de la oración del Evangelio. ¿Qué significa? Santificado sea tu nombre. Y él respondió, esto concierne, a los perfectos, porque es imposible que el nombre de Dios sea santificado en nosotros mientras estamos dominados por una pasión. Si el reino de Dios eres tú, si el reino de Dios habita en ti, si el ser humano nace con la biología que nace, que yo sepa no se puede evitar, es naturaleza. Y si esa naturaleza, como dicen ellos, viene de Dios, porque Dios nos deja estar aquí. Esto es una interpretación. Luego ya veremos de dónde venimos y quiénes somos y esas cosas, pero esa es la biología, lo que dice la ciencia, lo que saben tantos. ¿Por qué si soy Dios, si el reino de Dios estoy yo, si soy naturaleza en Dios, porque vengo a la tierra como hijo de Dios, por qué ya vengo marcado como las vacas con el pecado y con el pecado y con el pecado? Pues sí, hay pasión, porque hay pasión biológica. De nuevo, la búsqueda de no sé qué dominio de la mente, que fijaros, esto es de hace muchísimo tiempo, siglo IV, por ahí. Claro, cuando vemos la historia de los infiernos, del infierno, ese podcast, cuando leemos estas cosas que han ido macerándose y cuidándose como los vinos antiguos que se hacen re buenos, pero que estos se hacen amargos porque se avinagran, pues vemos que el ser humano entra en una fase de total desconcierto y de locura que llevamos arrastrando durante miles de años. Decía en el Abba Teodoro de Fermo que adelantaba a todos en estos tres principios: no poseer nada, la abstinencia ni el huir de los hombres. Pues bien, pues esta persona debe de ser una anacoreta. No poseer nada, pues duerme al aire libre, o se cuela en las casas, o se hace una cabañita para dormir, se abstiene de todo. El ser humano, Dios le da naturaleza para crear vida, junto con una mujer digo, pero él se abstiene, con lo cual si fuésemos todos como él, en el mundo no habría nadie, desapareceríamos todos, porque parece ser que este es el camino, y el huir de los hombres. Entonces, ¿para qué quieres ser hombre si el ser humano, se fundamenta al vivir en sociedad y al enfrentarse, al chocar y al descubrir el amor en las diferencias? ¿Para qué queremos semejante cosa? 13. El Abba Juan, el enano, dijo: me gusta que el hombre posea algo de todas las virtudes. Por eso, cada día al levantarte, ejercítate en todas las virtudes y guarda con mucha paciencia el mandato de Dios, con temor y lontananza, en el amor de Dios, con esfuerzo del alma y cuerpo y con gran humildad. Sé constante en la aflicción del corazón y en la observancia, con mucha oración y súplicas, con gemidos, guardando la pureza y los buenos modales en el uso de la lengua y la modestia en el de los ojos. Sufre con paciencia las injurias sin dar lugar a la ira. Sé pacífico y no devuelvas mal por mal. No te fijes en los defectos de los demás, no te exaltes a ti mismo. Antes, al contrario, con mucha humildad, sométete a toda criatura, renunciando a todo lo material y a lo que es según la carne. Oraciones, súplicas y gemidos. Yo no sé qué tipo de gemidos se refiere. Si son gemidos orgásmicos o son gemidos por golpearte. Igual están los dos. Guardando la pureza y los buenos modales en el uso de la lengua.
La modestia en los ojos, no desear lo del prójimo. Esfuerzo de alma y cuerpo. Temor, el temor. Guarda con mucha paciencia el mandato de Dios con temor. Pero ¿por qué tengo que temer a Dios? ¿Por qué tengo que ver a un Dios que me asusta? ¿Por qué introducir el miedo todo el tiempo? ¿Por qué tener que escuchar a alguien que te vende temor? ¿Por qué tengo que tener temor de un padre, de una madre? ¿Por qué lo del temor? A mí yo quiero que me expliquen esto del temor. ¿Temor a qué? ¿Por qué esta visión tan oscurantista de las cosas? ¿Por qué esto tanto del desapego y que alguien te cuente lo que es el desapego y te diga lo que es el desapego? No, perdona, desapego es desapego incluido de ti, desapego es desapego incluido de la Iglesia Católica, desapego es desapego incluido del gurú. Los grandes gurús dicen así, el desapego también de mí, o sea, olvídate de mí, como una canción, olvídate de mí. ¿Cómo? Que te olvides de mí. ¿Y qué significa que te olvides de mí? Que no pongas en mí nada, que lo busques tú, que podemos tener confianza, encuentro, conversación, lo que te dé la gana, pero que te olvides de mí. Esto es lo que se llama yo ser un desvergonzado, que te olvides de Yo Dispenza, que te olvides de Vicente, que te olvides de Krishnamurti, que te olvides, que lo utilizo, pero que te olvides de mí. A mí no me pidas nada. Y yo a ti tampoco, si me voy hacia Yo Dispenza, si me voy hacia Krishnamurti, si me voy hacia Jesucristo, hacia Alá, que no me pidas nada. Utiliza tu energía, la energía, de manera perfecta. Mantras, meditaciones, pero a mí no me pidas nada. Si yo no soy capaz de entender un día, como antes de ayer, a Jacobo en esa explicación del tiempo y del espacio, se lo digo y no pasa nada. O me lo digo y lo cuento además. Es que lo dice, pues no me digas nada. Es que tú me prometiste, yo no te prometí nada. Es que tú me prometiste, no me prometiste nada. Ese es el camino. Y en ese camino leemos, compartimos, hablamos, vamos a la tienda del yogi, nos azotamos el desierto, austeridad, no como durante una semana, como prana durante una semana, solo como hierba y alpiste durante toda mi vida, las carnes malas, el pecado, como dice un señor por ahí español, de barba blanca. La verdad es que estos textos, esos apotegmas, cada vez me gustan más. Van a ir modificándose y mortificándose, porque a veces son una mortificación, porque aquí sigue con este último apotegma que dice, por la mortificación, mortificarse es hacerse daño, la lucha, la pobreza de espíritu, buena voluntad y ascesis espiritual, con ayuno, paciencia, lágrimas, dureza en la batalla, con discreción de juicio, pureza del alma, percepción el bien con paz y trabajando con sus manos, vela de noche, soporta el hambre, la sed del frío y la desnudez de los trabajos, enciérrate en un sepulcro como si estuvieras muerto, de modo que a todas horas sientas que tu muerte está cerca. Coño, vaya manera de vivir. Pues bueno, yo en lugar de encerrarme en un sepulcro, me voy a la naturaleza y me quedo en pelotas en medio de un bosque, solo, que no se asuste nadie, y me entrego a la naturaleza, como me parieron. Por ejemplo, soportar el hambre es entrenar la avidez. Y sí, el veneno está en la dosis. Como si estuvieras muerto, es morir en vida. ¿A qué? A todas esas cosas, esos hábitos que tenemos aceptados, educados, traídos por ADN, lo que te dé la gana, que nos hacen daño. La paciencia, pensar en la paciencia en un mundo impaciente, pero es que impaciente
Es increíble porque la paciencia, la Iglesia habla de paciencia cuando, claro, es la que lleva 1000 años o 2000 años aquí presente. Y claro, como nos han interpretado, nos dicen que ellos tienen la mano de Dios, como Maradona, pero en el mundo espiritual, pues entonces nos hablan de paciencia, pero ellos pacientes no son. Pero son el ejemplo. Lágrimas. Pobreza de espíritu, no, riqueza de espíritu. ¿Qué coño pobreza de espíritu? Riqueza de espíritu. ¿Vosotros os imagináis a Dios pobre? Yo sé que estoy utilizando una terminología que es un poquito complicada, pobre, rico, porque el rico lo vemos como los de Amazon y cosas esas. No. Vosotros de verdad, porque yo nunca he visto a Dios pobre. Porque si hubiese un Dios pobre de espíritu, no le pediría nada. Sería un ladrón, que es lo que han hecho ellos. Robarnos a Dios. Robarnos a Dios. Robarnos la naturaleza perfecta de Dios o lo que sea, que es nuestra mente. La han hecho pobre. Hasta teniendo riqueza la han hecho pobre. Entonces, claro, con estas formas, ¿por qué tengo que aceptar yo estos gurús de la India que no se lavan ni queriendo, por mucho que me contéis la película que llevan ahí más mierda que un saco perras? ¿Qué me estás contando? Habiendo el ser humano sido capaz de generar agua, de generar tuberías, de hacer el agua sola, de poder ducharte, de poder lavarte en un río, por ejemplo. Me da igual, ¿quieres mano dura? En el río te lavas. ¿Por qué? Que me da igual, que hagan lo que le dé la gana, pero otra cosa es que me quieran comer la cabeza con estas cosas. Pues no. El Abba José de Tebas dijo: 3 clases de personas son gratas a los ojos de Dios. Primero, los enfermos que padecen tentaciones y las aceptan con acción de gracias. En segundo lugar, los que obran con toda pureza delante de Dios, sin mezcla de nada humano. En tercer lugar, los que solamente obedecen a su Padre espiritual renunciando a su propia voluntad. Y yo me pregunto, ¿cuándo cojones Dios dijo esto? ¿Quién es el Abba José de Tebas? Pero igual que digo esto, es quién es el teólogo que dice que la Biblia hay que leerla así. ¿Quién es el gurú de la India que te dice quién es? ¿Quién es? Me pregunto, ¿quién eres tú para decir esto? ¿Quién es Emanuel Swedenborg que define en su libro de Cielo y los infiernos cómo es el cielo, el infierno, el purgatorio, los que están ahí? ¿Quiénes son? Y no lo digo como ofensivo, quiero que entendamos esto y que lo entendáis. Lo digo como que tenemos derecho a preguntar, y hay mucha gente que hará esto de buena fe metiéndonos en un fregado. Yo creo que cada cultura tiene su visión del mundo divino, de Dios, de conciencia, y ve lo que ve, muchas veces de manera sintérgica, es decir, unificando culturas. Pero lo que de verdad hay, creo que es energía. Y la energía ni se transforma, no se destruye. Si Dios es todo, si Dios ama todo, desde una brizna de hoja a un animal, a un ladrón, ¿por qué va a hacer Dios un listadito de quién es el primero? Porque el primero siempre somos nosotros. Y diréis, hostias, qué barbaridad. Sí, barbaridad total. ¿Por qué somos nosotros? Porque nosotros somos Dios, el reino de Dios habita en ti. Por lo tanto, partiendo de ahí, todos somos los primeros. Y esto es importante porque el otro día, hablando con alguien acerca, en esta Semana Santa que ha pasado, acerca de milagros, y donde vivo hay una cosa que se llama la Santa Faz, que supuestamente es alguien que le pasó un pañuelo o una Santa Faz a Cristo cuando estaba llevando la cruz y se le quedó impresa la cara, que le cayó otra en Milán. Esta es muy famosa, en la de Alicante, muy, muy famosa. Y bueno, y cuando vas a la iglesia de la Santa Faz, allí hay de todo. Mano, piernas ortopédicas. Y sí, hay mucha gente que se ha curado.
¿A mí qué más me da, sinceramente? Yo creo en esto. Yo creo en la energía. Pensar que esa persona le ha pedido la Santa Faz, no ha pedido a nadie más. Ha puesto su mente en la Santa Faz. Y que se le haya curado. Me encanta, porque yo creo que eso es posible. ¿Cómo interpreto yo eso? Como energía, fuerza vibracional energética, con mucha emoción, como dice muchos psicólogos, con emoción e intención puesta a tope en que yo me curo. Otra cosa es lo que la Iglesia haga con eso, que es la parte que no nos enteramos. Que es el uso que hay de eso, pero que existe, existe, no tengo ninguna duda. Igual que lo de los chamanes, lo mismo. El Abba Casiano cuenta del Abba Juan, que había ocupado altos puestos en su congregación y que fuera ejemplar en su vida. Estaba a punto de morir y marchaba alegremente y de buena gana al encuentro del Señor. Lo rodeaban los hermanos y le pidieron que les dejase como herencia una palabra breve y útil que les permitiese elevarse a la perfección que da en Cristo. Y él dijo gimiendo: nunca hice mi propia voluntad y nunca enseñé nada a nadie que no practicase antes yo mismo. Bueno, pues este señor en su muerte se llevó una medalla. Diréis, qué bruto. Pues no. Nunca hice mi propia voluntad. Pues entonces, mejor no haberte denominado hombre, haberte denominado, yo sé, un perro, para que te guíen. Diréis, ¿eso se puede interpretar de otra manera? Sí, se puede interpretar de otra manera. Por ejemplo, que ya creo que es la interesante. Ante los retos de la vida, dolor, enfermedad, saber tratar con ellos, los estados mentales, ahí sí. Nunca enseñé nada a nadie que no practicase antes yo mismo. Pues yo no creo que haya nadie en el mundo que sea capaz de pasar a prueba del fuego de nunca haberse equivocado. Porque sin la capacidad de pensar que me puedo equivocar, no vamos a ningún sitio. Y de reconocer que me he equivocado y no pasa nada. Y me da igual que venga Pepito o Pepita y me diga, es que tú hace 2 años contaste, me importa un pepino. Así de claro os lo digo. Pues sí, ya está, me di cuenta. Vale, ¿y qué quieres? ¿Que me lo vas a estar sacando cada 2 por 3? Es que tú dijiste, es que, bueno, ya está todo bien, pero es que tú también en aquel... Pero bueno, esto no ha pasado ya. O yo, es igual lo mismo, que yo puedo hacer lo mismo. Un hermano preguntó al Abba Macario el Grande sobre la perfección y el anciano le respondió: si el hombre no tiene una gran humildad en su corazón y en su cuerpo y no deja de medirse a sí mismo, sea como sea, pues debe situarse humildemente por debajo de toda criatura y no juzga absolutamente a nadie, sino solamente a sí mismo, y deja de dar soporte al insulto. Debe arrancar de su corazón toda malicia, debe obligarse a ser benigno, útil, amigo de los hermanos, templado, maestro de sí mismo. Está escrito, en efecto, al reino de los cielos se le hace violencia y los violentos pretenden acabar con él, en Mateo 11:12. Y ver con sus ojos las cosas rectas, mantener la guardia de la lengua, desviarse de sentir cosas vanas y destructoras para el alma, y practicar la justicia de las manos, la pureza del corazón hacia Dios. Debe poseer un cuerpo sin mancha y tener diariamente ante los ojos el recuerdo de la muerte y el renunciamiento a la cólera, a la malicia espiritual, al renunciamiento al diablo y a todas sus obras para manifestar el apego sólido a Dios, el Rey Supremo, y a todos sus mandos, y ser cercano a Dios sin cesar. Fijaros que aquí hay cosas interesantes y otras que son más interesantes todas. Hacer caso a Dios, Rey Supremo, y a todos sus mandos. Es que no desaprovechan. ¿Cómo es posible que todo el tiempo para explicar algo tenga que haber un guía? ¿Por qué cojones tiene que haber un guía todo el tiempo que te diga lo que tienes que hacer y obedece al mando? ¿Tú quieres experimentar? Vete al desierto tú solo.
Y no preguntes a nadie. Vete, vete. ¿Quieres ser monástico? ¿Quieres no tocar a una mujer ni un hombre en tu vida porque crees que es un pecado y que la energía esa te distrae? Pues vete. No sé. Es igual que el que está en el otro lado, el que no para de darle caña al tiqui, 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 porque le gustan mucho las tías y luego los tíos o lo que te dé la gana. Pues vete, hazlo. Tú verás. No necesitamos a nadie en ningún momento. Vamos a continuar con estos apotecnas porque me parece que tienen cosas interesantísimas para destapar, para ver, para aprender, para abrir un poquito los ojos a lo de antes, que a veces hablamos de lo de antes, fíjate qué infierno era lo de antes, pero ahora estamos con un grado de estulticia y de estupidez de nivel galáctico, pero pensamos que no, que somos muy listos ahora, que somos muy listos porque estamos, estamos tan extremos antes con estas cosas que estoy leyendo como ahora, con el hedonismo a nivel galáctico, es más, con una imbecilidad, llamaría yo, de nivel galáctica, fugándonos todo el tiempo de nuestra propia sombra, que no aguantamos y que no nos preguntamos. Mañana un poquito más. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Cuidaros mucho, amigos de la Apotema del Desierto. Hasta mañana.